Esta noche en Fuera de Plano les vamos a ofrecer la última hora de la tensa situación que se vive en Estados Unidos y abordaremos además la evolución de la pandemia en las islas. Ante el temor a una tercera ola, el gobierno de Canarias impone el toque de queda en Gran Canaria y Lanzarote y mantiene el cierre perimetral de Tenerife. Daniel López Acuña es epidemiólogo y exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud. ¿Son medidas acertadas, Daniel, o se quedan cortas? Son medidas acertadas para mantener la incidencia baja en Canarias, pero hay que considerar que si la incidencia sube, habrá que ir a restricciones más severas. Enseguida volvemos contigo, no se vaya muy lejos, que empezamos en solo 5 minutos. ¿Qué tal? Buenas noches. La evolución de la pandemia ha obligado a ampliar las restricciones en las islas de Gran Canaria y Lanzarote. A partir del domingo tendrán toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana y las reuniones sociales quedan limitadas a un máximo de 4 personas. En Tenerife y La Gomera, las prohibiciones vigentes se mantienen durante 15 días más. ¿Evitarán estas medidas la llegada de una tercera ola del virus a Canarias? Lo vamos a analizar enseguida, pero además esta noche vamos a estar muy pendientes de la última hora en Estados Unidos, que ayer vivió un ataque sin precedentes contra su democracia. Conectaremos con el canario Juan Verde, asesor del presidente electo Joe Biden, para conocer su opinión sobre lo que se ha llegado a definir como un intento de golpe de Estado contra la principal potencia mundial. Arrancamos un programa en el que además les vamos a ofrecer un amplio reportaje sobre los retos e incógnitas que nos depara este 2021 que acabamos de estrenar. Y saludamos para ello a algunos de nuestros invitados de esta noche. Nos acompaña José Miguel González, que es economista. Gracias, José Miguel, por venir. Nos acompaña Luis Ortigosa, que es presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Buenas noches, Luis. Nos acompaña María Rodman, periodista especializada en política internacional. Y nos acompaña también Basilio Valladares, que es catedrático de parasitología. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos esta noche. Vamos con algunos datos. Canarias cuenta en estos momentos con 7.157 casos activos de coronavirus. En las últimas 24 horas se han registrado 292 nuevos contagios. 365 personas permanecen hospitalizadas, de las que 52 están en la UCI. Se han producido, desgraciadamente, 3 muertes, por lo que la cifra de fallecidos desde el inicio de la pandemia asciende a 438. Preocupa la incidencia que estas pasadas fiestas navideñas puedan tener sobre la evolución de la enfermedad en el archipiélago, y muchos expertos advierten de que la llegada de una tercera ola es inevitable. Wendy Fuentes, muy buenas noches. ¿Cómo ha evolucionado la tasa de contagios en este archipiélago en los últimos 15 días? Vamos a verlo a continuación, vamos a ilustrar esa evolución de la pandemia con los últimos datos que han salido hoy. Muy buenas noches, Miguel Ángel. En las últimas 2 semanas, Tenerife y La Gomera, las islas con mayor número de contagios antes de Nochebuena, han conseguido rebajar la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días, mientras que en el resto del archipiélago la tendencia ha sido la contraria. El ejemplo más claro de la disminución de casos es Tenerife, donde, tras las estrictas medidas tomadas antes de las fiestas, se ha pasado de los 239 casos por 100.000 habitantes del día 24 de diciembre a los 169 actuales. La otra isla con mayor incidencia, La Gomera, ha reducido a menos de la mitad su tasa de contagios, pasando de los 288 que tenía en Nochebuena a los 84 de ahora. Una tendencia al descenso que también se ha registrado en La Palma, al pasar de 61 a 50 casos por 100.000 habitantes. En el otro lado de la balanza tenemos a Lanzarote, donde la incidencia acumulada casi se ha cuadruplicado, al pasar desde los 41 casos por 100.000 habitantes a los 154 de hoy. Algo similar ocurre en Gran Canaria, que esta semana ha vuelto a ponerse a la cabeza de contagios diarios en el archipiélago. Aquí el número de casos por cada 100.000 habitantes ha aumentado de 66 a 104. En El Hierro, el incremento también es muy significativo, pues por su poca población. La isla ha pasado de una incidencia de 37 casos, también por 100.000 habitantes, antes de la fiesta, a 228 en la actualidad. Por su parte, Fuerteventura registra un aumento de 38 a 70 casos por 100.000 habitantes. Con todos estos datos, si observamos la media del archipiélago, pues la tendencia es ligeramente a la baja. Antes de empezar las celebraciones navideñas, teníamos en el conjunto de las islas 138 casos por 100.000 habitantes,
y ahora estamos en 132. Sin embargo, en estas cifras todavía no podemos apreciar con claridad el efecto del periodo navideño y habrá que esperar alguna semana más para evaluar su impacto real. Será entonces cuando sepamos si nos enfrentamos o no a una tercera ola del coronavirus en Canarias. Ahí es cuando sabremos exactamente el impacto de estos días festivos, Miguel Ángel. Bueno, pues eso es una pregunta que nos hacemos muchos. Gracias, Wendy, por darnos esas cifras con los datos actuales. Fíjense, el archipiélago mantiene una incidencia muy inferior a la del resto de España. Aún así, el gobierno de Canarias ha endurecido las restricciones en Gran Canaria y Lanzarote, limitando las reuniones a 4 personas y estableciendo un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Además, continúan las limitaciones en La Gomera y en la isla de Tenerife. En esta última isla se mantiene, por tanto, el cierre perimetral durante 15 días más. La pregunta, Basilio Valladares, Luis Ortigosa, los dos sanitarios de esta mesa, es evidente. ¿Son suficientes estas medidas, Basilio Valladares, para evitar una tercera ola? Se supone que sí. Se supone que sí, y de hecho lo que está ocurriendo no solo en Canarias sino a nivel nacional es que cuando tomas las medidas la gente se asusta, se cumple automáticamente al cabo, bueno, automáticamente no porque esto no es automáticamente, al cabo de 15, 20 días se ve una bajada importante, ha ocurrido en Tenerife. En cambio los que parecía que estaban fantásticos se relajan, ancha Castilla, esto está ya resuelto y al cabo de 20, 30 días le viene el pico. Y es lo que está pasando, estamos con unos dientes de sierra en todos lados. En Canarias en general vamos muy bien, o estábamos muy bien, estábamos en los corredores seguros y todas estas historias. Pero bueno, cuando viene el relajamiento de que esto empieza la gente a no comportarse, las medidas se relajan, las medidas serían innecesarias si todo el mundo cumpliera a rajatabla con la idea de lo que hay que hacer, que son cosas muy sencillas. Pero hemos visto lo que ha pasado en estas Navidades, esto es fantástico. Están subiendo los casos, le pregunto a los dos. En Gran Canaria, ¿ha cambiado, Luis Ortigosa, la tendencia por esa relajación a la que probablemente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Basilio, que se haya que incluir alguna variable, que ahora comentaré, pero efectivamente, si todos desde hace meses hubiésemos tomado las medidas que están dadas, y hubiese menor movilidad, probablemente al estar en un territorio insular se cerró la llegada de extranjeros, con lo cual podíamos haber contenido. Y se ha contenido mientras ha habido medidas rigurosas. Cuando ya las medidas bajan, la población se relaja y vuelven los brotes. Y ahora tenemos que tener en cuenta esta otra variable, que es la aparición de nuevas variantes del virus. Estas cepas que están apareciendo en otros países, en Reino Unido, en Alemania, que pueden ser... ¿Crees que podría haber llegado a Canarias esta variante de la cepa y que se ha detectado en Gran Bretaña? Seguro que habrá llegado, y creo que ya yo no sé si tú tendrás datos, Basilio, de aislamiento de este tipo de cepas, pero al margen de que lleguen las cepas, el tema fundamental es la ciudadanía. Lo estamos diciendo 1000 veces, las vacunas ahora ya las tenemos, pero es que desde hace 2 o 3 meses las vacunas éramos nosotros, los ciudadanos, y si hubiésemos cumplido a rajatabla con todas las medidas, probablemente no hubiese pasado lo que está pasando. Y esto, el pico de sierra que tú dices es claro, cuando se ponen medidas estrictas baja la incidencia, cuando la gente se relaja vuelve a subir, con lo cual vamos a entrar en una tercera ola, probablemente igual que están entrando el resto de los países en Europa. Estábamos hablando de la nueva cepa británica. Según el Imperial College de Londres, la nueva cepa británica sería un 50% más contagiosa que el resto de variantes conocidas. ¿Hay alguna evidencia, Basilio Valladares, de que también pueda ser más letal? No, por lo menos lo que yo he leído y lo que han manifestado todos los científicos que han analizado el genoma de esta cepa, no. Pero es que además esto de mutar para contagiarse con más facilidad ya se vio en el mes de febrero aproximadamente, marzo, que de China, cuando estaban todavía en Wuhan queriéndolo controlar, dijeron, acaban de salir una nueva cepa que había derivado hacia la parte de Rusia y se había metido en Europa, que era bastante más rápida a la hora de contagiar que la inicial que tenían en Wuhan. Es decir, estas mutaciones y estas alteraciones se están dando. Lo único que no ha ocurrido es algo que suelen ocurrir en los virus, y es que a medida de que mutan, se dulcifican y pierden virulencia. Aquí se está manteniendo la virulencia, te van apareciendo manifestaciones nuevas que antes
ya sean dermatológicas, de otro tipo y tal, que antes no se habían visto y están apareciendo en la bibliografía continuamente cosas nuevas y no hay forma de que se dulcifique el virus. Sí, es que yo creo que no podemos perder de vista que es importante que para que el virus deje de transmitirse comunitariamente, tiene que estar o todo el mundo, o un gran porcentaje, un 60 o un 70% se está poniendo o infectado o que hayan generado anticuerpos por medio de la vacunación. Hasta que no llegue ese momento, primero que los virus están mutando continuamente, quiero decir que hay que quitarse el miedo de que un virus muta, los virus están en continua mutación. El tema problemático, y que no ha pasado con este virus, es que sean unas mutaciones más letales, que no lo están siendo. La pregunta que se hace mucha gente, Luis, es si Sanidad, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad ha descartado un nuevo confinamiento en España, en este país. Sin embargo, se está produciendo en otros sitios. Estamos viendo el Reino Unido cómo está confinado, estamos viendo cómo en Alemania también se están tomando medidas muy restrictivas. ¿Confías que las medidas actuales que se están tomando puedan contener esa tercera ola y que se descarte ese confinamiento? Es que mi opinión, lo hemos dicho y lo repetimos continuamente, quiero decir, las medidas ya están más que tomadas y dichas. Pero en España se descarta el confinamiento y en otros países no. Sí, y si las medidas no funcionan, pues habrá que confinar. Aquí en Canarias, el gobierno de Canarias todas las semanas se reúne y va cambiando los niveles según las islas y demás. Lo ideal que sería hacer un confinamiento durante 3 meses, como hicimos, y de esta forma se vería. Pero claro, matamos el virus y matamos a la economía. Claro, esa pregunta se la tengo que hacer a José Miguel González. Según el CIS, casi un 60%, José Miguel, de los españoles creen que se tendrían que haber tomado medidas más estrictas para poder contener la pandemia. La pregunta es lo que decía Luis Ortigosa. Es decir, si tomamos medidas más estrictas, ¿la economía lo podía haber soportado? No, para nada, y se ha visto claramente cómo el propio sistema económico se ha hundido sin precedentes. Ahora bien, la motivación inicial, que es la salvaguarda de la salud pública, es innegable. Lo que ocurre es que si no se tiene en cuenta la responsabilidad personal de la ciudadanía, es muy complicado que circunstancias como la higiene y la distancia física entre dos personas pues hubieran sido suficientes como para poder seguir habilitando determinados tipos de estructuras productivas sin el cierre absoluto. El riesgo que se corre, que es justamente uno de los miedos, en las diferentes encuestas de opinión hay 2 consideraciones. Primero, que cuando se aparece la amenaza del confinamiento, las personas se autoconvencen y cumplen con mayores niveles de estricto las medidas, las básicas. Y el otro es que yo siempre pienso que yo sí cumplo las medidas de seguridad, mientras que el resto piensa que no lo hace. Entonces, claro, bajo esas circunstancias, si todos hacemos lo mismo, pues probablemente esa amenaza del confinamiento yo creo que va ganando adeptos. Está rondando por la mesa la tercera ola, que es de lo que está hablando todo el mundo, esa posible llegada a la tercera ola, y un firme defensor de que se actúe de inmediato con mayor contundencia en toda España es el epidemiólogo y es directivo de la Organización Mundial de la Salud, Daniel López Acuña. Señor López Acuña, muy buenas noches. ¿Usted prevé que la tercera ola será más agresiva que las anteriores? ¿Por qué? Mire, tenemos todos los elementos para que sea más agresiva. Nadie tiene una bola de cristal, pero las tendencias que podemos identificar nos hacen pensar en ello porque estamos arrancando en esta tercera ola en niveles de incidencia que son 10 veces mayores que los que arrancamos en la segunda ola. En el verano se logró doblegar la curva a una incidencia de hasta menos de 25 por 100.000 y ahora estamos en incidencias promedio para España de más de 300, que nos hacen que al repuntar la pandemia con más número de casos, con una transmisión intensificada, lo haga con mucha más celeridad cuando tenemos una incidencia alta. A eso se agrega la variante británica, que tiene una transmisión más acelerada, no más letalidad, no más severidad, pero sí más contagiosidad, y se agrega el clima más adverso, con más actividades al interior en lugares poco ventilados o insuficientemente ventilados. Entonces, tenemos todos los elementos de tener que pagar esta factura por la, vamos a decir, irreflexión que nos agobió durante estas fiestas navideñas, por la permisividad y laxitud excesiva en las celebraciones, en las reuniones grupales. Habíamos planteado muchos epidemiólogos que esto era pavimentar el camino hacia la tercera ola. Estamos en eso, estamos viendo los ascensos. Canarias o Asturias, donde vivo yo, por fortuna, son las 2 comunidades
autónomas con menor incidencia, pero tiene que tener mucho cuidado de no entrar en una espiral como han entrado una buena parte de comunidades autónomas. Señor López Acuña, aquí se está investigando si 2 casos en la isla de La Palma concretamente están causados por la nueva cepa británica. De confirmarse su presencia en Canarias, ¿deberíamos tomar medidas urgentes y más contundentes? Sí, yo pienso, y lo hemos venido repitiendo algunos especialistas desde hace varias semanas, que tenemos que tomar más en serio la variante británica, no porque sea más amenazante o terrorífica, sino simplemente porque puede contagiarse con más velocidad y esto nos agregaría número de casos a los ya elevados casos que tenemos. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que hacer mucho más rastreo retrospectivo de quienes han venido del Reino Unido, independientemente de la nacionalidad o residencia, para asegurarnos de que no sean personas portadoras asintomáticas de la cepa o de la variante británica. Tenemos que hacer, por supuesto, mucho más mapeo genético de los casos detectados en personas que vienen del Reino Unido, en los casos en donde no hay trazabilidad. Y lo que tenemos que hacer es una vigilancia epidemiológica intensificada para poner un dique a la extensión de la variante británica. Esto se aplica a Canarias, pero se aplica al resto de España, y en un territorio insular y con un flujo importante de comunicación con el Reino Unido, yo creo que es muy importante que se hagan o se tomen las medidas del caso para realmente vigilar y controlar la expansión de esta cepa o variante británica. Hay otro asunto del que se habla mucho y es del ritmo de vacunación que difiere entre los territorios. Hasta el momento Canarias ha administrado el 26,5% de las dosis entregadas. ¿Cómo cree que deberíamos acelerar la vacunación en las islas? Bueno, Canarias, sin lugar a dudas, tiene que acelerar la vacunación en las islas. Yo creo que ha sido muy desafortunado que en promedio en España solo se aplicaron 80.000 dosis de las primeras 750.000 disponibles en los primeros 10 días. Ha habido comunidades autónomas que lo han hecho muy bien. Asturias ha usado el 100% de las dosis y mañana completará la vacunación de todas las personas que viven en residencias geriátricas. Galicia ha vacunado más del 50%. Usted ha citado la cifra de Canarias. Yo creo que hay que organizar mucho mejor los dispositivos. No es un tema de disponibilidad de vacunas. Lo que no se ha hecho es aplicar las dosis necesarias. Pero así como Canarias está un gran número de comunidades autónomas que tienen que reforzar la atención primaria, los dispositivos y mecanismos de vacunación con los equipos de salud pública, de enfermería de atención primaria, y pensar que esto no es un tema de lunes a viernes y de 9 a 3, es un tema 24/7, es un tema en donde hay que vacunar los días festivos, hay que vacunar los fines de semana, hay que sostener esta línea de acción, porque recordemos que para llegar a la inmunidad de grupo de 70% de españoles vacunados, es decir, alrededor de 35 millones de españoles, en el mes de agosto, tenemos que lograr inmunizar de forma completa a 1 millón de españoles por semana. Esto implica poner 2 dosis por semana, una vez que superemos la primera semana el primer mes inicial de inmunización, y entonces esto nos lleva a tener que llevar una velocidad de crucero en España entera, habrá que ajustarlo a cada comunidad autónoma, de 2 millones de dosis por semana. Bastante mayor de la que tenemos ahora. Una última cuestión, señor López Acuña, le pido si puede ser brevedad. Ante la reticencia de algunos sectores de la población a vacunarse, se ha abierto el debate de si es conveniente o no solicitar una tarjeta de vacunación para realizar ciertas actividades, y quien dice actividades dice viajes. ¿Es usted partidario de un carnet de este tipo? Bueno, lo primero es que hay que combatir esa reticencia con más pedagogía social, con más convencimiento y más asertividad. Lo segundo es que un certificado internacional de vacunación ha existido siempre, auspiciado por la OMS. Yo tengo un certificado internacional de vacunación para poder viajar a países endémicos de fiebre amarilla, donde consta el sello de esa vacuna. Las personas de mi generación tuvimos que tener un certificado así para la vacuna de la viruela, y gracias a ello se erradicó. Y tarde o temprano, cuando la vacuna se haya aplicado a suficiente cantidad de personas, yo pienso que lo más lógico y lo más razonable será tener un carnet internacional de vacunación
que permita la circulación de quienes están vacunados y que no permita la circulación de quienes no están vacunados. Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias por atendernos esta noche. Encantado, mucho gusto. Un saludo. Basilio Valladares, la pregunta es evidente. ¿Qué opinas de ese carnet de vacunación? ¿Es necesario? ¿Es imprescindible? ¿Ves factible su implantación? Si es que eso ya existe. Y lo que acaba de decir ahora sobre la cartilla sanitaria es así. Es decir, cuando yo he viajado a África, me han exigido para entrar en Angola, por ejemplo, el estar vacunado de la fiebre amarilla. Y el que iba conmigo, que se le olvidó la cartilla de vacunación, que no es de la sanidad exterior, tuvo problemas. Eso eso es así. Y todos los pediatras rellenan la cartillita, y eso no lo puede decir Luis, rellenan su cartillita a medida que van vacunando a los niños, y a la mamá, te toca otra vez la revacunación en tal fecha. Yo creo que se ha dicho perfectamente, no voy a repetir porque además suscribo palabra por palabra lo que se ha dicho. Y volvemos al tema. Aquí en España, por lo menos a nivel infantil, el 95% de nuestros niños están bien vacunados y los niños no se van a vacunar, lo llevan sus padres. Significa que los padres confían plenamente en el sistema y confían en las vacunas. Ahora mismo lo que está pasando, y vamos a ver si podemos ir durante un mes y medio, 2 meses, no podemos estar más tiempo tratando de quitar o de recuperar la confianza perdida por gran parte de la población, porque hay mucha gente reticente porque han oído demasiado cosas malas de la vacuna, se han hecho demasiado rápido, serán seguras, serán eficaces. Todo eso hay que quitarlo porque es que tenemos respuesta para todas esas preguntas. Y finalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con tener una cartilla de vacunación. Los niños la tienen y los adultos lo tienen que tener. Y sobre lo que está diciendo Luis y María Rodman, ¿los medios de comunicación tenemos que hacer pedagogía para que la gente acuda a vacunarse? Una pregunta complicada realmente, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación siempre tenemos la obligación, aparte de informar, de hasta cierto punto educar y de servir como servicio público para promover información, en este caso tan vital y tan crucial para nuestra sociedad. Luego ya podemos decidir si éticamente o no éticamente podemos o no obligar a la gente a escuchar cierta información. Bueno, la gente es libre de apagar el televisor si no le interesa, pero sí que creo que tenemos una obligación como medios de comunicación de aportar por lo menos información para que la gente pueda tomar decisiones educadas, ¿no? Estábamos hablando antes de que la Unión Europea ha autorizado la vacuna de Moderna y se prevé que llegue a España en el plazo de una semana. Una de sus ventajas es que no necesita tanto frío como la de Pfizer, por lo que su distribución va a ser más sencilla. Te pregunto, José Miguel, y le pregunto también a los sanitarios, ¿crees que agilizará la vacunación o realmente tenemos problemas organizativos, como decía López Acuña, para vacunar? Hay una planificación que sobre el papel parecía que se iba a estar llevando, pero bueno, las reticencias de las propias comunidades autónomas por la desconfianza de no estar perfectamente aprovisionadas para volver a revacunar a mucha de la población, hizo que, al menos esa era la explicación política que se dio, hizo que se retrasaran esos calendarios. Obviamente, la planificación, y se ha visto, no te da para llegar a esa situación de rebaño en 6 meses. Por lo tanto, el ampliar el espectro de vacunación y lo que se decía 24/7, que es algo innegable, pues bueno, pues es la única forma de alcanzar esa ratio de rebaño entre el 60 y el 70%. No estamos en medio de África, estamos en un país europeo y aquí llegan las vacunas en perfectas condiciones de -70 o -80. Si ahora vienen vacunas de 20 o de temperatura ambiente, ese no es el problema. Las vacunas pueden llegar de la forma en que sea, en que hay que aplicarlas. El tema es que hay que tener una infraestructura de sanitarios, de personal sanitario. ¿Y lo hay? Yo creo que lo hay, pero quizás haga falta reforzarlo. Hay que reforzar la atención primaria, hay que ver si faltan, y eso ya sería cuestión, no soy yo quien tiene que decirlo, son los técnicos de salud pública los que tienen que ver la infraestructura de personal que tienen para lo que se ha dicho. Aquí no vale vacunar de 8 a 3 de lunes a viernes, aquí hay que vacunar en una situación de emergencia pandémica las 24 horas del día, todos y los... para eso probablemente no hay tanta gente, pero probablemente pueda haberla si la busca, si la forma, que yo creo que ya se está formando, me consta que se está formando al personal sanitario para esta vacunación masiva y simplemente hay que poner en marcha, pues... Una pregunta que sí le quiero hacer a Basilio Valladares, con brevedad sí puede ser, ¿protegen las vacunas de Pfizer y Moderna contra la nueva cepa británica?
En principio sí, en principio no hay nada que haga pensar lo contrario. Por lo tanto, cuando se tendrá que demostrar el que no es efectiva. En principio, la mutación del virus no afecta a la proteína de forma importante. O sea, estamos hablando de una estructura tridimensional que tiene que enganchar en otra. Para que afecte, tendría que variar completamente esa estructura tridimensional para que el anticuerpo que genera ya no sea capaz de bloquear. Por lo tanto, mientras eso no ocurra, va a proteger. De hecho, yo soy de los que pienso que eso de que a unas personas les da muchísimo y a otras no les da, está en connotación con los coronavirus con los que llevamos muchos años viviendo, que puede que haya una reacción de protección cruzada, como ya ha ocurrido en otras muchas cosas. A mí no me extrañaría que esto ocurriera también. Y yo no creo, por lo menos todo lo que he estado viendo en la bibliografía, no creo que afecte esa mutación a la protección de las vacunas. Bueno, pues mientras el mundo lucha contra el coronavirus, otra pandemia, en este caso la del populismo, sigue causando auténticos estragos. Una muestra de ello es lo ocurrido ayer en Washington, cuando cientos de manifestantes alentados por el presidente saliente Donald Trump asaltaban el Capitolio para interrumpir la sesión en la que se debía certificar la victoria de Joe Biden. Este ha sido el culmen a una serie de acontecimientos que han puesto en jaque al sistema democrático de Estados Unidos. A pesar de que Biden ganó las elecciones presidenciales con una diferencia de 7 millones de votos respecto a Donald Trump, el magnate neoyorquino se ha resistido a aceptar los resultados, arremetiendo contra el propio sistema electoral que lo aupó a él a la Casa Blanca. We're going to walk down to the Capitol because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Aunque las más de 50 demandas presentadas para revertir el resultado electoral han sido rechazadas por la Corte Suprema y casi 60 tribunales diferentes han tumbado todas las denuncias de Trump, su irresponsabilidad alcanzó su momento cumbre ayer, tras dirigir un discurso incendiario a sus bases. Una multitud enfurecida asaltaba el Capitolio de los Estados Unidos para impedir proclamar a Biden presidente electo de forma oficial. Un hecho sin precedentes que se saldó con 4 fallecidos. Our democracy is under unprecedented assault, unlike anything we've seen in modern times. An assault on the citadel of liberty, the Capitol. Ante la magnitud de los acontecimientos, a Trump no le ha quedado más remedio que aceptar una transición ordenada, aunque sigue sin reconocer su derrota. Pero el daño ya está hecho. La sociedad occidental ha vivido con estupor uno de los días más grises de su historia. Las imágenes de ayer muestran la fragilidad de la democracia y el peligro que supone el populismo, un desafío del que Europa no está exenta. En el continente, los movimientos extremistas siguen ganando apoyos elección tras elección a la espera de un caudillo con la capacidad de liderazgo de Trump que los guíe al asalto del sistema. Para ayudarnos a comprender mejor cómo se ha llegado a este hecho sin precedentes en un país que siempre ha presumido de tener una democracia robusta y sin fisuras, se incorporan a nuestra mesa Samuel Toledano, que es experto en comunicación política. Gracias por venir, Samuel, bienvenido. Buenas noches. Y se incorpora también Leopoldo Cabrera, sociólogo. Buenas noches, Leopoldo. ¿Qué tal? Buenas noches. Situación, bueno, se había anunciado que Donald Trump iba a facilitar una transición ordenada. Trump insiste en no reconocer los resultados electorales que dieron la victoria a Biden y a pesar de este anuncio, el asalto al Capitolio pone punto final a los desvaríos de Trump. ¿O seguirá, esa es la pregunta, María Roman, tú has vivido en Estados Unidos muchísimo tiempo, o seguirá en su empeño de evitar el cambio de gobierno? Bueno, yo creo que el intento de golpe de Estado fallido de ayer, hasta cierto punto le ha podido bajar los humos al presidente saliente Donald Trump. Pero todavía quedan 13 días en los que sigue siendo presidente plenipotenciario, a menos que la Cámara de Representantes y el Senado y el gabinete de la Casa Blanca decidan actuar y hacer algo para tratar de por lo menos poner riendas o sujetar un poco el carácter de este hombre que se ve desesperado porque ha perdido las elecciones. Sus allegados dicen que está en un estado mental frágil, en el que
está viviendo, como decimos allí, en denial, no quiere aceptar la realidad de que perdió unas elecciones justas y que no hubo ese fraude, que todavía no se ha podido presentar ninguna evidencia que justifique ese clamor del presidente que organizó la insurrección, como dijo el presidente electo Biden ayer, ¿no? En España y en otros países europeos, Samuel, han crecido exponencialmente los apoyos a los partidos populistas. Después de los acontecimientos de ayer, ¿crees que estos movimientos salen dañados o salen reforzados? Yo creo que estos movimientos llevan trabajando ese discurso, esa forma de actuación bastante tiempo. No son nuevos ni desde luego Trump ha inventado el populismo, es algo que ya estaba en Europa y Europa lamentablemente le puede dar bastantes lecciones a Estados Unidos de movimiento populista. Lo que sí que es cierto también es que tenemos que pensar que los sistemas políticos en Europa son muy diferentes. El modelo parlamentario con una democracia representativa que tenemos en Europa, tenemos los cauces de los partidos políticos. En Estados Unidos tenemos, al fin y al cabo, aunque hay un partido republicano, realmente es un sistema presidencialista, con lo cual hay un líder que arrastra y que puede literalmente comprar la candidatura del Partido Republicano, que es lo que pasó. En Europa existe un sistema de partidos y es diferente en ese sentido de que no podemos tener un gran líder como ha tenido Estados Unidos. Hablas del tema europeo, se lo quiero preguntar al sociólogo, a Leopoldo. Un acto tan grave como el de anoche, Leopoldo, ¿hará que los políticos europeos moderen sus discursos o va a ayudar, sin embargo, a lo contrario, a impulsar el populismo? Yo creo que se van a moderar las cosas. Lo que vimos ayer y estamos viendo en estos últimos días es dramático, es perpéntico, pero es dramático en todo. Es un asalto al poder en lo que para nosotros o para los europeos podría ser una representación de la democracia en el mundo, en el sentido estricto, y con un líder con tanto peso y con tanto... a nivel, por ejemplo, de Londres, de Boris Johnson, que es, digamos, el colateral de representante, por decirlo así, actuales, yo creo que se han venido a menos, están bajando. Hay una pregunta que nos hacemos mucho poco después del asalto al edificio del Congreso. Samuel Biden comparecía públicamente calificando lo sucedido como una insurrección, no como un acto de protesta. ¿Podría tener esto consecuencias legales para Donald Trump? ¿Podemos llegar a calificar los hechos, como hacía María antes, como un intento de golpe de Estado? Yo creo que aquí sí que es importante matizar dónde está la esfera jurídica, donde evidentemente se puede cometer un delito y cómo se califica como tal, y luego evidentemente el discurso mediático, ¿no? Hablar evidentemente de radicales, manifestantes, golpistas, evidentemente tiene una carga desde un punto de vista terminológico y lo que implica para la opinión pública. Por un lado tendrá que ir los actos delictivos, y está claro que si de alguna forma lo ha impulsado, lo ha alentado. Con el terrorismo islámico muchas veces se hablaba de la autoría intelectual. Se puede considerar a Trump autor intelectual, habría que ponerle muchas comillas a este término, pero sí que lo cierto es que está detrás de un movimiento que ha generado actos delictivos, ha irrumpido, hay un allanamiento del Capitolio, con lo cual hay una parte delictiva, insurrección, intentar subvertir un resultado electoral, y luego hay una parte terminológica que evidentemente también va en línea de cómo vamos a narrar lo que está sucediendo. Quizás sea más complejo llevar a Donald Trump a los tribunales directamente, pero lo que sí van a caer en los tribunales van a ser algunos asaltantes que se han entrado, han insultado, voy a decirlo en un tono menos dramático y más político, pero ahí hay componente legal. Han cometido un delito, eso es seguro. Y la terminología, perdón, la terminología es importante en ese sentido. Por supuesto, el tema de golpe de Estado siempre aquí lo podemos ver de muchas maneras, pero hoy dijo el presidente electo Biden esta noche que no nos confundamos, no son protestas, como decías, una insurrección, y estas personas no son manifestantes, son insurgentes o terroristas domésticos, no otra cosa. No. Entonces, hablando de la terminología y cómo eso se les va a juzgar y cómo eso se les va a entender, aparte ya de los daños materiales y el tema de penal por la parte criminal, ya estamos hablando de un tema también político, ¿no? Bueno, lo cierto es que lo que debía ser una noche para celebrar la democracia con la certificación de Joe Biden como nuevo inquilino de la Casa Blanca se empañó con un asalto al Capitolio que causó, como saben, 4 muertes y decenas de heridos. El canario Juan Verde es uno de los asesores del nuevo presidente electo. Señor Verde, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Lo sucedido ayer pone punto y final a la aventura populista en Estados Unidos o cree que esto no ha terminado todavía? Mucho me temo que esto no ha terminado todavía. Desde luego pone punto final
a la época de Donald Trump en la Casa Blanca. Ya no hay la más mínima posibilidad de que pueda quedarse después del 20 de enero. Pero yo creo que esto ha sido parte de un plan estratégico que había marcado él desde un principio, y es que quiere seguir siendo un actor político importante durante los próximos 4 años. De hecho, cuando haces un análisis objetivo, aquí María, que probablemente esté de acuerdo conmigo, no existe ningún otro político dentro del Partido Republicano a nivel nacional que tenga la influencia y la capacidad de liderazgo que tiene Donald Trump. Por consiguiente, yo creo que dentro de ese segmento de la población que lo apoya de forma incondicional, sigue siendo un héroe. Esto solo hace que se convierta en un mártir, ya que ha creado esa falsa narrativa de que le robaron las elecciones y de que hubo fraude electoral, lo cual sabemos todos que no es cierto, pero da igual, sus seguidores se lo creen y seguirá siendo una persona muy, muy relevante en el panorama político durante los próximos 4 años. Por supuesto, impulsando ese populismo tan peligroso que se vio ayer. Claro, sobre eso justamente le quería preguntar, aunque Biden es el presidente más votado de la historia de los Estados Unidos, varias encuestas aseguran que 3 de cada 4 votantes republicanos siguen creyendo que hubo irregularidades en el proceso electoral, por lo que una gran parte del país lo considera un mandatario ilegítimo. ¿Cómo se lidia con esta situación? ¿Será capaz Biden de volver a unir al país a un país tan polarizado? Yo creo que efectivamente el país está más polarizado que nunca. Existe un distanciamiento entre los republicanos y los demócratas, y no solamente en el Senado y en el Congreso, sino incluso se ve en la calle, ¿no? Un segmento de la población que es incapaz de tener un diálogo en las familias, en las casas, con gente de otro partido, ¿no? El reto es muy, muy difícil para Biden, pero si hay alguien que lo puede conseguir, desde luego es Biden. Biden estuvo 40 años en el Senado y se le conoció y se caracterizó siempre por ser un senador moderado, que fue capaz siempre de tender puentes y lazos de colaboración con los republicanos, y por consiguiente creo que si hay un político en Estados Unidos que lo puede conseguir es él. Y por otro lado, no olvidemos que es que la gente se olvida que ayer pasó algo también muy importante. Ayer fue un día de muchísimas noticias, pero es que ayer se ganaron los 2 escaños del Senado, donde los 2 demócratas que estaban presentándose a esos 2 escaños ganamos y nos dieron la victoria en el Senado. O sea que Biden va a tener, al menos en los próximos 2 años, mayoría absoluta en el Congreso, en el Senado una mayoría simple, pero una mayoría, y en un país tan presidencialista como se mencionaba anteriormente, eso le da muchísimo poder al presidente Biden, y estoy absolutamente seguro que va a utilizar ese poder para volver a inyectar sentido común, lógica en el país, y un acercamiento al otro bando. Señor Verde, hay destacados dirigentes republicanos que han expresado su rechazo a lo sucedido e incluso piden la destitución inmediata de Trump. ¿Lo ocurrido supone el divorcio definitivo entre Trump y su partido? ¿Estamos ante el final político del magnate neoyorquino? Yo creo que no. Yo creo que mucho me temo que nos queda mucho todavía por delante. Insisto, esta persona en ciertos estados del país, particularmente en la América profunda, en ese cinturón bíblico del interior del país, donde sigue siendo una persona admirada, donde tiene muchísimos seguidores, seguirá siendo un actor político muy, muy importante, capaz incluso de quitar y poner senadores, gobernadores, congresistas, y esto le va a dar muchísimo poder en los próximos 4 años. Yo estoy absolutamente convencido de que se volverá a presentar a las elecciones en el 2024. Para ese entonces tendrá 78 años, que es la edad actual de Biden, o podría estar preparando el camino para que uno de sus hijos tome o asuma esa responsabilidad. Pero desde luego sí creo que va a haber un momento de disrupción y probablemente de lucha interna dentro del partido, las 2 facciones que actualmente luchan por el poder dentro del Partido Republicano, pero para nada es el fin de Trump. Para terminar, señor Verde, ¿tendrá el nuevo gobierno demócrata presencia canaria? Ya veremos, ya veremos. Ya veremos. No podría darte una respuesta en estos momentos, pero... Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Juan Verde, por atendernos. Muy buenas noches. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Bueno, pues ya han oído las palabras del asesor de Joe Biden. El expresidente Bush ha calificado, María Rodman, lo sucedido como de república bananera, ha llegado a decir. También destacadas figuras republicanas acusan a Trump de instigar, de estar detrás, como decía antes Samuel, que habrá que demostrarlo, de lo sucedido. ¿Crees que el Partido Republicano va a contribuir a partir de ahora a poner fin a la crispación?
Bueno, yo creo que el compañero Juan, al que respeto muchísimo, ¿no? Maravilloso, coincidimos en muchas cosas porque obviamente él tiene mucho conocimiento del tema. Sin embargo, algo en lo que sí coincidimos es que hay una división interna dentro del Partido Republicano. Está por una parte los conservadores constitucionalistas, los diría yo, que tienen ese respeto hacia las instituciones y la Constitución, y luego están los conservadores que quieren seguir esta línea populista, fascista, más de ultraderecha, que son la base de Trump, ¿no? Es cierto que Donald Trump tiene esa personalidad, ese carisma, que se ha ganado a toda esta gente que ha creído en sus promesas y aspira, por lo menos, a seguir manteniendo ese poder en los próximos 4 años. Ahí yo difiero un poquito porque realmente yo sí creo que va a salir debilitado de esto porque, entre otras cosas, tiene una serie de casos pendientes en el estado de Nueva York, sobre todo, y si es imputado no creo que él pueda tener esas aspiraciones políticas en 2024. Sí que creo posible que quiera mantener esa dinastía, ya sabemos que el neopotismo le gusta muchísimo, intentar que sus hijos se mantengan en el poder, y es verdad que va a tener una voz porque todavía hay mucha gente que lo va a seguir venerando, de hecho le llaman el Eternal Lord, el Lord Eterno, el Señor Eterno en las redes, con esa base. Pero dentro del partido hay otras cabezas que quieren destacar y que quieren también aspirar a la presidencia, tanto en la parte conservadora constitucionalista como en la parte que quiere tener esa base y la está cultivando, como puede ser el senador Josh Hawley por Missouri, que se pronunció para intentar no certificar a Joe Biden en estas elecciones y que tiene fama de ser una persona con tendencias fascistas desde que está en la universidad y que está intentando realmente cultivar esa base. No tiene la personalidad, ni tiene el dinero, ni tiene los seguidores y lo tiene muy difícil. Pero quiero decir que si hay unas luchas internas por el poder y le va a costar a Trump, una vez que lo deje, volver, creo yo. Juan Verde hablaba de esos 2 escaños conseguidos en Georgia que le dan la mayoría simple, por lo menos a los demócratas en el Senado. Eso va a facilitar a Biden libertad de acción, Samuel, para gobernar. ¿Qué grandes cambios en la política estadounidense podríamos esperar en los próximos años? Yo sinceramente no esperaría muchísimos grandes cambios. Hay un establishment en Estados Unidos y Joe Biden, desde luego, no es un revolucionario dentro del Partido Demócrata. De hecho, lo que estaba comentando también María, hay unas tendencias también dentro del Partido Demócrata, pero el sistema estadounidense, con un partido republicano y un bipartidismo y el Partido Demócrata, deja fuera, digamos, a esas tendencias de extrema derecha que pudiera estar con Donald Trump y a esas tendencias de extrema izquierda, que desde luego es un partido socialista a nivel europeo, que pudiera ser el caso de Bernie Sanders. Entonces, lo que va a suceder en este periodo y con Joe Biden es ese discurso de unidad, y no deja de ser una política muy tradicional de Estados Unidos, política exterior. No va a haber cambios revolucionarios, desde luego, ni además no creo que haga demasiados guiños el ala izquierdista dentro del Partido Demócrata por el hecho de intentar encauzar y encarrilar parte de votantes del Partido Republicano y acercarse hacia ese ala de Sanders, por decirlo de alguna forma, pues quizá le permitiría o le impediría de alguna forma conseguir arrastrar a algunos votantes descontentos del Partido Republicano. Quizás vuelva a Europa, quizás las imágenes y los cambios a los líderes políticos europeos sea muy volver diferente. Al periodo anterior, porque Obama, obviamente no va a haber un cambio. Su voz no será la misma. Desde luego ha dicho claramente que volverán algunas instituciones que habían abandonado y que van a participar en los compromisos internacionales que tenía Estados Unidos antes, con lo cual el cambio desde el punto de vista exterior va a ser notable. No sabemos si a nivel de aranceles se cambiará la política de aranceles, pero desde luego lo que es a nivel político, a nivel diplomático, el cambio es pero sustancial. No será nada nuevo a lo que hemos visto con Obama y con nosotros. Será revertir las políticas y volver un poco a lo que teníamos en la administración anterior en tratados internacionales, en cuestión económica, bueno, mejor lo puede decir usted, pero yo creo que sí vamos a ver algunos cambios porque ni se pudo con esta administración ni se pudo con la anterior por el tema de que no tenían mayoría en las 2 cámaras como la hay ahora. Y ahí podremos ver una reforma policial, una reforma del sistema electoral, una reforma del sistema de salud y una reforma de inmigración. Por lo menos van a intentar poner las bases en los 2 próximos años para poder llevar a cabo todas estas promesas que se vienen haciendo hace mucho tiempo y que no se ha podido porque no se ha tenido esa trifecta de presidencia, Congreso, que en Estados Unidos Congreso son las 2 cámaras, ¿no? El Senado y la Cámara de Representantes. Y hay un gran predictor que es la bolsa. Es decir, la bolsa ha dicho que lo que ha pasado ayer, económicamente, siendo muy grave desde el punto de vista social, económicamente no va a tener ningún tipo de implicación, porque además en la presidencia de Joe Biden lo que va a proponer, lo que ya se descuenta, es el plan de estímulo
tanto económico como fiscal, que parece que tenía sobre la mesa pues el Partido Demócrata. Por lo tanto, es cierto que cambios revolucionarios, aunque bueno, dejar a Trump a un lado ya de por sí es un cambio revolucionario, es decir, los populismos tienen las rendijas de las angustias, de los problemas, de las crisis, y obviamente eso lo hemos podido experimentar en Europa y en cualquier país del mundo, pero en Estados Unidos también sucedió. Es decir, aprovechó una oportunidad de debilidad del Partido Demócrata y ha creado un personaje que ha repetido incesantemente una mentira hasta convertirla en verdad entre sus adeptos. Bueno, pues lo cierto es que la inestabilidad en el país más poderoso del mundo es una pésima noticia en el comienzo de un año en el que necesitamos justo lo contrario para poder retomar nuestras vidas y sobre todo para poder recuperar una economía arrasada por el coronavirus. Los últimos datos de desempleo y de trabajadores que aún permanecen en ERTE en Canarias comienzan a ser alarmantes, así que todas las miradas y todas las expectativas están puestas en un 2021, año que debe convertirse en el año de la remontada. Todo esto en nuestro reportaje de hoy, el año que nos viene. Dicen que después de la tormenta llega la calma. Tras un 2020 convulso, se abre la esperanza a un año distinto, pero todavía seguimos bajo el temporal de la pandemia, con la borrasca del virus aún por disipar y la marea económica enfurecida. Ahora, con la llegada de 2021, todas las miradas y también todas las incertidumbres se giran hacia el nuevo calendario. El año que acabamos de estrenar lastra los malos datos del anterior en materia laboral. En Canarias hay más de 260.000 desempleados y más de 79.000 personas en ERTE. ¿Qué nos deparará este año? El primer semestre va a ser un semestre muy complicado, muy complejo. Las cifras de paro van a seguir aumentando. En el tercer y cuarto trimestre confío que las cosas vayan mejorando. Las vacunas están saliendo en todos los países, con lo cual estoy convencida que las cosas irán mejorando. Las personas que saben hacer algo, esas personas van a ser siempre demandadas. El problema son las personas que quizá no tienen esa formación, saben hacer muchas cosas, no se han especializado y con lo cual van a estar menos demandadas, pues evidentemente esos puestos de trabajo van a ser siempre temporales. El coronavirus ha transformado el mercado laboral y también la demanda de nuevos perfiles profesionales orientados en su mayoría a las tecnologías, un sector que seguirá expandiéndose durante los próximos meses. Necesito por fin que termines las tareas que quedan para el sprint y preparar el informe de Power BI porque tenemos que salir a producción ya mañana. Jorge, estás teletrabajando en una empresa que ofrece servicios tecnológicos a otras empresas. Es prácticamente el trabajo del futuro, pero hoy. Es el trabajo ideal para muchas personas. Ofrecemos servicios a mediana y gran empresa, poder llevar todo lo que tienen en sus servidores actual a la nube. Lo que está claro es que la pandemia, el coronavirus, las limitaciones sociales que ha conllevado han supuesto un impulso importante a este modelo laboral. Es el futuro y el presente. Tenemos que tener en cuenta de que hoy en día muchísimas empresas necesitan el Big Data por la gran cantidad de datos que almacenan y por supuesto para poder utilizar esos datos en beneficio propio y en beneficio del usuario final, que es realmente el target o el cliente al que va sectorizado su trabajo. Durante este año se consolidará el teletrabajo y Canarias no quiere dejar pasar esa oportunidad. Las islas son el entorno ideal para que miles de trabajadores puedan desarrollar su actividad en remoto. Hola, Gonzalo Hall. Hola, ¿Qué ¿todo tal? bien? Gonzalo, ¿de dónde eres? De Lisboa, Portugal. ¿Cuál es tu profesión? Trabajo mucho en consultoría, ayudo empresas a implementar trabajos remotos, trabajar remotamente para que personas como yo puedan trabajar de cualquier parte del mundo. ¿Y te gusta teletrabajar desde Canarias? Sí, me gusta muchísimo porque pegas bicicleta, te vas a la playa, pegas bicicleta, te vas a jugar por la playa, tienes restaurantes, tienes todo. Puedo trabajar de t-shirt, de pantalones cortos, estoy bien. Aquí estás más seguro quizás con todo esto del COVID. Sí. Es por eso mismo que he empezado a me quedar aquí, que estaba yendo para América del Sur, para Brasil, pero después me quiero quedar en Europa.
Estamos hablando que ahora mismo se trata de una comunidad de 900 personas de 63 nacionalidades. El crecimiento es exponencial. Es un segmento incipiente en el que hemos apostado desde este año ya, porque hemos empezado a trabajar dotándole de una partida mínima de 500.000 euros. Estamos trabajando en toda la evolución de qué es lo que debemos de mejorar en el destino para poder atraer el mayor número posible de estos nómadas digitales, para poder aspirar a ser la base de los nómadas digitales en Europa. Montar un negocio por cuenta propia es otra opción entre aquellos que han perdido su empleo o carecen de una alternativa laboral mejor. Es el fenómeno conocido como emprendimiento por necesidad, una consecuencia más de la crisis económica. Bueno, me voy a seguir colocando Laura, ¿vale? Vale. Hola Ana, ¿qué tal? Eres la propietaria de este centro infantil, de hecho acabas de abrir hace muy poquito y no te importó arriesgarte a pesar de la situación que estamos viviendo actualmente. Llevábamos ya casi 2 años de obra y dijimos, esto no nos puede frenar. Tenemos que seguir para adelante porque hemos recorrido muchísimo, hemos sufrido mucho para sacar esto adelante y ya nos queda el último empujón y no podemos dejarlo marchar por esta situación. Vamos al aula de los niños grandes para que veas cómo lo estamos dejando todo y así te podemos contar un poquito más. Ana, estamos empezando el año, estamos en 2021. ¿Cómo esperas que avance tu negocio? Pues la verdad es que esperamos que esto avance prósperamente porque te digo que tenemos muchísimos niños interesados, bueno, familias interesadas en inscribir a los niños en nuestro centro. En breve ya yo creo que llenamos el cupo y la verdad es que tenemos mucha fe en que nos va a ir súper bien. También este año, una amenaza zombie se cierne sobre nuestra economía. Son las empresas moribundas con bajos niveles de rentabilidad. Los economistas las llaman zombies y este año serán una de las principales preocupaciones para organismos como el FMI o el Banco de España. Una empresa zombie es aquella que durante al menos 3 años consecutivos tiene unos resultados que no cubren sus pagos por la deuda. En España ahora mismo, con la pandemia, podríamos estar en 1 de cada 5 empresas, mientras que en Canarias aumentaría a 1 de cada 4. Las que le hacen sobrevivir, digamos, en ese estado vegetativo, son las entidades bancarias. Tienen incentivos a que esa empresa se perpetúe, porque si no el banco asumiría gran parte de los costes de la quiebra de esa empresa. Paco, los números no te llegan, no te cuadran. ¿Cómo has llegado hasta esta situación tan complicada? El antes ya era una empresa que venía cojeando. Y cuando te llega esta situación de la pandemia, una incertidumbre, vamos, que no sé por dónde voy a poder salir. Yo cuento con una flota de 25 vehículos y somos 3 personas. Una trayectoria de unos casi 22 años, pues empezar a vender inmovilizados. La deuda estaría en unos 140.000 euros. Al final, ¿cuántos créditos has acumulado en ese tiempo? 5 créditos, que si sumamos a esos 5 créditos, los 5 créditos nuevos que me hicieron firmar para cubrir eso, ya son 10. Lo que me dieron fue un parche. Te damos crédito, pero ojo, ese crédito no lo toques, ese crédito se va a utilizar para cubrir estos créditos. Me estás endeudando más. En 2020, muchos españoles solicitaron aplazar pagos, bonos sociales o ayudas específicas para autónomos o para el alquiler, entre otras. Pero, ¿qué ocurrirá con ese escudo social en 2021? De no extenderse al próximo año, se producirían dificultades enormes y las desigualdades sociales se incrementarían para el conjunto de la población también y para el conjunto de la economía también. Francisco, tú eres trabajador de una empresa de transporte discrecional que a finales de marzo del año pasado te quedas en situación de ERTE. ¿Qué ha supuesto para ti el poder beneficiarte de esta ayuda pública? Acogerme al ERTE ha sido un salvavidas, digamos, porque si no la situación sería insostenible, porque soy el único que trabaja en la casa y el que económicamente llevamos la casa. ¿Qué podría suponer para ti el que esta situación se siga dilatando en el tiempo y tengas que seguir recibiendo esta ayuda? Dilatarse se va a dilatar en el tiempo. Ya estamos en el 2021 y esto yo pienso que hasta que el tema de la vacuna no salga y se pueda todo el mundo vacunar y estar bien, no se reactiva el turismo al 100%, digamos. Y vamos a ver la situación que se queda Canarias en todo esto. La economía se me ha ido al traste porque unos ahorrillos que he tenido es que he estado aguantando estos meses, porque me preocupa de que los ERTE se dilaten en el tiempo.
Aunque el apoyo gubernamental tiene una consecuencia directa. Nuestro país sufre el mayor aumento de deuda pública de su historia. Debemos 1,3 billones de euros, un 20% más de lo que producimos en un año. Y España se enfrenta a una enorme hipoteca. Munes Melwani, venimos asistiendo en los últimos años a un incremento de la deuda en España. Llegados a este punto, ¿sería posible afrontar el tamaño de esta deuda a corto plazo? Resulta llamativo que los niveles de deuda que va a alcanzar España ahora sobre su Producto Interior Bruto no se recuerda en los últimos 100 años, ¿no? Este endeudamiento es posible y es llevadero y se podrá pagar también por el apoyo de los bancos centrales, ¿no? Hay unas agencias que miden la solvencia de los países. Lo que están diciendo estas agencias internacionales es que España puede soportar esos niveles de deuda a largo plazo. Munes, ¿y cuáles son los riesgos a los que se enfrenta un país con un nivel de endeudamiento tan elevado? El nivel de endeudamiento es muy similar a la media del que tienen los países desarrollados y el tema de hacerlo llevadero o no depende de dos factores fundamentalmente, de que los ingresos previstos se cumplan, de que los fondos europeos lleguen y de esa planificación de vencimientos que hablaba antes. Mientras el Estado se endeudaba en 2020 a niveles estratosféricos, los españoles ahorrábamos el triple que el año anterior, una tendencia que podría cambiar durante los próximos años. La historia nos da lecciones. Tras la Primera Guerra Mundial y superar la llamada gripe española, llegaron los locos años 20. Una década donde se disparó el consumo y en la que gastar dinero llegó a convertirse en un placer. Si logramos derrotar al virus, ¿podría ocurrir lo mismo ahora? Tras la Primera Guerra Mundial, en Estados Unidos comienza pues, lo que es un boom económico, empieza lo que es la producción en masa de muchos productos, con lo cual eso daba acceso a que muchas familias, muchos consumidores americanos pudiesen acceder a ese tipo de artículos. Pero lo que ayudó a que se incrementase el consumo de todos esos productos no fue solamente la producción en masa y los costes más bajos, sino que fueron también los créditos al consumo. Pero a la locura por consumir, que se mantuvo durante una década de alegrías, le sucedió el crack económico de 1929. En el crack del 29 intervino un factor psicológico muy importante, que hizo que la gente empezase ya a desconfiar del sistema. Eso se agravó porque, como comentaba, había gente que había tomado prestado dinero, se había endeudado para poder invertir en bolsa. Entonces, al caer los valores, no pudieron hacer frente a los pagos y pues se iban quedando en bancarrota, les iban liquidando sus propiedades, etcétera, etcétera. Con la preocupación económica y sanitaria, la tormenta creada por la COVID ensombrece el arranque de este año. Al iniciar 2021, las incertidumbres persisten, pero también se abre la esperanza a la llegada de un tiempo mejor. La primavera de 2020 dejó para la historia estampas insólitas de lugares icónicos. Pero al vacío le sucedieron las protestas. Ténganos el respeto que nosotros le tenemos a ustedes, señor Casado. ¿Pero usted quién se cree que es? ¿Usted se cree que es aquí Napoleón? Qué poca vergüenza. Y nosotros no le hemos insultado para nada, le hemos descrito su mentira. Nosotros ayudando y ustedes solamente insultando. Y usted, señor Iglesias, usted es un auténtico matón porque practica el matonismo político. Cierre al salir, señoría. El virus obligó a los dirigentes políticos a tomar decisiones rápidas e improvisadas en un clima de tensión creciente que llega hasta nuestros días. La pandemia genera que los partidos políticos se tienen que reinventar, porque se está generando un mayor foco sobre los gobiernos y una menor atención sobre la oposición. Nosotros, obviamente, hemos identificado que, como ciudadanos, hay más crispación, hay debates que no son especialmente amistosos, y eso obviamente nos repercute negativamente, porque vemos que los dirigentes políticos que nos representan, y deben ser ejemplares en todo momento, quizás no lo están siendo en este momento tan sensible para la población. Aquí yo creo que tenemos una política de enemigos y parece que eso se va agudizando. Yo no creo que solamente es el tema de la pandemia, sino también la crisis económica. Yo creo que todo eso ha repercutido en que haya una crispación política, social y económica. A las principales fuerzas políticas les conviene la polarización y ese discurso, si queremos, un tanto facilón izquierda-derecha. Uno de los grandes cambios de 2021 se vivirá en la Casa Blanca.
Este 20 de enero, Joe Biden ocupará el despacho Oval. ¿Cuál será su nueva política? Y digamos que su política está diseñada en una serie de apuestas. Primero, desafíos globales. El más urgente e inmediato es la lucha contra la pandemia. Y luego también retomar lo que sería la alianza transatlántica, es decir, las relaciones con Europa. Otro escollo a salvar con Biden será el de los aranceles. Su llegada a la presidencia da esperanzas al sector vitivinícola canario, que exporta parte de su producción a Estados Unidos. Hola Pedro, estás revisando unos pedidos para Estados Unidos porque ustedes además son de las pocas bodegas que exportan a ese país, ¿verdad? Nosotros llevamos exportando desde el 2010, continuado. Estamos teniendo presencia en 23 estados. Nosotros exportamos entre 25 y 30.000 botellas al año. ¿Cómo les ha afectado en este último año el incremento de aranceles que ha impuesto la administración Trump? Impuso un 25% unos aranceles y consideramos que son muy abusivos. De hecho, nos ha perjudicado bastante las ventas ahí. Con la nueva administración Biden, ¿qué expectativas tienen ustedes al respecto? Pues muy buenas, porque ya Biden ya dijo que tenía la mano tendida a Europa, que estaba dispuesta a negociar. Imaginamos que los aranceles de un día para otro no se van a quitar. Imagino que habrá unas negociaciones y eso pues llevará un tiempo. La pandemia también ha servido para averiguar si la Unión Europea hacía honor a su nombre. Y aunque las diferencias han sido más significativas que los acuerdos, finalmente sí hubo consenso en un fondo común de recuperación de 750.000 millones de euros. Juan Fernando López Aguilar, Gabriel Mato, 2021 va a ser un año lleno de desafíos a todos los niveles y la Unión Europea no va a ser ajena a todo ello. ¿Cuáles son los principales retos que va a tener que afrontar la Unión en este próximo año? Europa está haciendo un enorme esfuerzo por traspasar, lo ha hecho, todas las líneas económicas que hasta ahora parecían absolutamente inamovibles. Se ha conseguido sacar adelante un paquete ambicioso, una financiación ambiciosa, un proyecto estratégico ambicioso. Estamos hablando del nuevo marco presupuestario en el que para Canarias va a venir mucho dinero. Con un pacto verde e inteligente que va a significar una enorme oportunidad también para que España y Canarias modifique algunos de los aspectos de su sistema productivo. Cuestiones como el Brexit o el aumento de movimientos de eurofobia pueden afectar a la identidad y al futuro de la Unión Europea. Cada vez que la Unión Europea ha sorteado un desafío mayúsculo, desmiente 1 y 1 millón de veces que la Unión Europea tenga los días contados. Yo estoy convencido que la Unión Europea, que ha salido de muchísimos problemas y que nos ha dado un periodo de paz, de estabilidad y de prosperidad en toda Europa, y de luego ha sido absolutamente positivo para Canarias, no va a sufrir ningún riesgo, pero hay que estar muy atentos. Juan Fernando López Aguilar, Gabriel Mato, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Hasta luego. Adiós, un abrazo, nos vemos enseguida. La Unión Europea ha hecho las cosas igual de regular que cada uno de los gobiernos individuales. Lo que estamos viendo es la necesidad cada vez mayor de colaborar. Y eso significa varias cosas. Significa, por un lado, hacer nuestro trabajo, porque de nada sirve que en los niveles de mayor agregación se establezcan recomendaciones, por ejemplo, para notificar las enfermedades, si luego cada uno de nosotros no notifica bien. Que la experiencia circule entre países, que la información circule entre países. Ahí no puede haber fronteras. En este 2021, la Unión Europea ha perdido a uno de sus principales miembros. El Brexit es ya una realidad y tendrá consecuencias directas en nuestro archipiélago. José Juan, ¿el reciente acuerdo del Brexit es lo que el sector del tomate esperaba? El acuerdo del Brexit ha sido positivo porque eso nos evita el tener que pagar tasas y aranceles de importación cuando exportemos al Reino Unido. El problema que sigue subsistiendo es la compensación al transporte, que de alguna manera se articulen los mecanismos para no perder esa compensación. Tuvimos una época cuando empezamos a plantar la incertidumbre de qué es lo que había que hacer. Y la incertidumbre se despejó en la víspera de Navidad, pero nosotros planificamos la campaña plantando algo menos que la zafra pasada. ¿Cuántos productores del tomate hay actualmente en Canarias que dependían de este acuerdo? De tomates exclusivamente hay 4 empresas, unos 3.000 a 4.000 trabajadores.
En muy corto plazo lo que estamos viendo es que a nivel de aduanas no hay una gran problemática, la aduana está funcionando, en principio el acuerdo es no hay arancel, con lo cual a nivel de impuestos no va a haber un encarecimiento. Otra cosa es que puedan haber algunos problemas que ya se están empezando a detectar en cuanto a que les cuesta recoger mercancía o entregar mercancía en el Reino Unido. El Brexit es un ejemplo de la llamada desglobalización, un fenómeno que podría seguir creciendo en 2021. Es una situación en la que se erosiona ese movimiento de personas, de bienes y de inversiones entre países. Los efectos que puede tener es que haya un incremento en el coste de los productos que importemos, o empresarios que exporten tengan más trabas a la hora de exportar porque los países a los que exportan les pongan pues aranceles o unos impuestos más altos. La principal desventaja es que los productos que vengan aquí al final tengan un coste superior, e incluso en el peor de los escenarios puede ocurrir que incluso no lleguen aquí, que haya un desabastecimiento de esos productos. Aunque hay un problema global que sigue siendo una prioridad, el cambio climático. Joe Biden ya ha anunciado que su primera acción como presidente de Estados Unidos será volver al Acuerdo de París, un pacto internacional que, aunque se cumpla en su totalidad, no evitará que la temperatura media aumente hasta 3,2 grados, un hecho que provocará eventos climáticos que podríamos empezar a sentir en este 2021. De cara al año 2021 esperamos que siga esa tendencia de temperaturas al alza, que cada año va batiendo la anterior. El número de borrascas que llega a Canarias se ha reducido en los últimos años, con lo cual el régimen de lluvias no sabemos ya si concentrarlo en invierno, en otoño, una mayor posibilidad de que lleguen a las islas fenómenos de tipo tropical, subtropical. Huracanes, tormentas tropicales, lo estamos viendo, incluso cada año ya hay un par de ellos aproximadamente, ¿no? Y por contra disminuirá el número de noches frías, episodios de nevadas, mayor número de entradas de calima, de tiempo del este. No es posible separar medio ambiente, sociedad y economía. De hecho, la pandemia nos ha demostrado que poner todos los huevos en la cesta del turismo nos hace muy vulnerables. Apostar por la diversificación económica, pero sobre todo centrarnos en una política de los cuidados de las personas y del medio ambiente del que dependemos. El tema de la biodiversidad es fundamental. El 50% aproximadamente del territorio de Canarias está protegido por alguna ley, pero la realidad es que en estos espacios se está viviendo muchísimas amenazas. La actual pandemia y la creciente preocupación por el cambio climático ofrecen una oportunidad al sector turístico para repensar y reconstruir su futuro apostando por la sostenibilidad. Sin duda Canarias debe optar por ser un referente en sostenibilidad en el turismo. Por tanto, aquí hay mucho trabajo que hacer, no es suficiente con publicar textos legislativos, la sostenibilidad ahora es tangible y debe ser visible, ya no puede ser un eslogan abstracto. Javier, ¿qué prácticas sostenibles se llevan a cabo en este hotel, Cordial Roca Negra? Por un lado, tener paneles solares, una solar térmica, el máximo posible, maximizar las cubiertas que tenía el hotel para poner solar térmica. Después se instalaron 2 máquinas polivalentes. Cuando generan el aire acondicionado para las habitaciones, pues gratuitamente generan agua caliente. A su vez, a nivel eléctrico, lo que se instaló es las cubiertas de arriba del hotel, se maximizó la producción fotovoltaica. Se potencia el reciclaje de plásticos, menos cartones, reciclaje de vidrio, todas las prácticas sostenibles que llevamos haciendo diariamente. ¿Podría situarse Canarias de cara al año 2021 a la vanguardia de ese turismo sostenible, Javier? Canarias puede ser pionera mundial en ser hoteles sostenibles, que al final al europeo le interesa que sea donde vaya a disfrutar de sus vacaciones sea sostenible. El coronavirus es una oportunidad para cambiar y mejorar. Continuará impactando en pequeñas decisiones a nuestro alcance y también en otras de gran calado en la política nacional e internacional. Todo en un nuevo año cargado de retos y desafíos que marcarán el camino de la recuperación. La economía, como decimos, uno de los asuntos que más va a seguir preocupando a los canarios durante este 2021. Enseguida vamos a hablar de todo eso, pero antes tenemos que ofrecerles una información de última hora para contarles que un barco de Fred Olsen ha encallado en el puerto de Agaete. El mal tiempo ha provocado que tocara a la baja y que se escorara hacia el lado izquierdo. Hay 59 pasajeros a bordo. Al parecer, no hay ninguna personalidad. Hay 59 pasajeros a bordo y 19 tripulantes. Se está intentando
a hacer las maniobras para poder rescatar el buque que, como decimos, permanece encallado. Los servicios informativos de Televisión Canaria están trabajando, se están desplazando hacia el lugar de los hechos y en cuanto acabe fuera de plano les ofrecerán toda la información sobre este, insistimos, este accidente que se ha provocado esta misma noche como consecuencia de la mala mar que está teniendo lugar en este archipiélago como consecuencia de esa borrasca Filomena que azota toda la península, que congela la península y que ha provocado una mala situación del mar en el archipiélago. 59 pasajeros, 19 tripulantes a bordo y en principio no hay que lamentar ningún tipo de heridos. Informaciones que le confirmarán los servicios informativos de Televisión Canaria una vez acabe fuera de plano en un especial informativo que se les ofrecerá. Como les decíamos, la economía es uno de los asuntos que más va a seguir preocupando a los canarios durante este 2021 y para hablar de ella en este programa hemos contado en numerosas ocasiones con uno de los mejores economistas de nuestra tierra. Se trata de Fernando Redondo, un gran amigo que nos dejó de forma repentina hace tan solo unas semanas y desde aquí queríamos mandarle hoy, aprovechando pues un fuerte abrazo a toda su familia. También se incorpora de nuevo a esta mesa de debate que teníamos Luis Ortigosa, había estado con nosotros al principio para poder analizar lo que va a dar de sí este año que se nos aproxima, este 2021. Y empezaría preguntándole a José Miguel González. A lo largo del reportaje hemos constatado, José Miguel, la situación económica que empeora con notable rapidez. Según los últimos datos, en las islas hay casi 270.000 parados registrados y más de 79.000 personas están en un ERTE, casi 80.000 personas en un ERTE. Con estas cifras, casi 4 de cada 10 trabajadores están ahora mismo en su casa sin poder ir a trabajar. ¿Hemos tocado fondo o cuál es el camino que aún nos queda por recorrer? Probablemente no hemos tocado fondo por una sencilla razón de que vamos a tener que coexistir con una situación similar durante los próximos 6 meses. Es decir, no hay un problema económico de estructura, es decir, cuando se plantean los debates ventajistas de que nos tendríamos que haber dedicado a otra cosa, ahora mismo una crisis sanitaria afecta a todos los sectores económicos de forma transversal y obviamente aquellos sistemas económicos que dependen mucho de la movilidad de las personas se ven mayormente afectados. La especialización productiva no es un pecado, es una necesidad y sobre todo aquellas economías de pequeña dimensión como es la economía canaria. A partir de ahí, como decíamos, vamos a tener que coexistir con una situación hasta que no esté mayoritariamente resuelto el problema sanitario y eso es desde el punto de vista de las medidas de higiene y distanciamiento más la vacunación y por lo tanto como mínimo el primer semestre del año probablemente el incremento del desempleo va a continuar porque pese a que ha subido en los datos que se planteaba antes, en diciembre de 2020 el paro registrado, ha habido un tímido incremento también en los cotizantes a la Seguridad Social, todavía muy lejos de lo que se había planteado en 2019 y ese incremento de los cotizantes a la Seguridad Social es muy probable que en el primer trimestre del año vuelvan a descender. Hay una señal, Leopoldo, muy significativa de la situación que estamos viviendo, que es esta pasada campaña navideña. Hay mucha gente que ha visto disminuir su capacidad adquisitiva y a ellos se unen los que teniendo su trabajo están temerosos a gastar su dinero porque la situación se les pueda complicar y ese pánico social desde luego no ayuda a reactivar la economía. Obviamente no, lo sabrá mejor José Miguel, pero vamos, está claro que la actitud de las personas y ante la incertidumbre del futuro está haciendo que dosifiquen un poco sus propias rentas. La situación económica personal que las personas declaran en el último índice de confianza al consumidor, que ha salido publicado también hace unos pocos días, una de las cosas que decían es que la situación actual a nivel económico ha bajado y el índice está en 60 puntos, cuando la media tenemos a 100 para estar ni bien ni mal, estamos en 60 puntos y ha bajado de 70 y algo a 60, pero en la situación actual está en 30 puntos, estamos en una situación crítica. La parte positiva es que el índice de confianza en los hogares está en expectativa positiva y ha mejorado respecto a diciembre del año anterior. Quiero decir que no sé si es por la época en que se preguntó, que en diciembre, en las Navidades, siempre apuntan a un espacio más, un poco de felicidad, pero la pregunta en sí hace que la perspectiva futura de expectativa en los hogares
no en la situación general económica, sino en los propios hogares, sea más positiva que en diciembre del año anterior. Mañana aquí se conjugan dos elementos. Primero, que hay una limitación al endeudamiento por esa incertidumbre y un histórico incremento del ahorro. Y eso te genera dos bases que en el hipotético caso que ya nos den el pistoletazo de salida hacia la normalidad pasada, pues obviamente todo ese trasvase de rentas que ahora mismo está atesorando a las familias de forma precaucional, pues se devuelva a la economía a una velocidad muy alta. Si la parte de ciencia, si la parte de Luis, por ejemplo, Luis nos da una perspectiva positiva, una expectativa positiva de que hay una evolución favorable en unos pocos meses, eso da alas a que todo el movimiento camine en positivo hacia, digamos, hacia la mejora. José Miguel, mañana comienzan las negociaciones para la prórroga de los ERTE. El Ministerio de Trabajo ha anunciado que se hará en los mismos términos que la regulación actual. ¿Es suficiente o es necesario dar un paso más? ¿Se está quedando corto en Canarias el llamado escudo social? Bueno, ese escudo social se ha planteado prácticamente durante 3 meses consecutivos en relación a unas 80.000 personas, 80-85.000 personas, es la cifra que hay. 80-85.000 personas porque son las actividades económicas que han sido incorporadas en la última regulación. Aquí lo que hay que intentar, entendiendo que hay un alto coste social, alto coste social, quiere decir desde el punto de vista de recursos públicos que hay que destinar, es que o se destinan de esta forma o se destinan ya a través de prestaciones por desempleo por extinción definitiva de un contrato. Por lo tanto, es un vaso comunicante de recursos. Aquí lo que habría que establecer es un horizonte temporal más amplio que ofreciera mayor certidumbre a la planificación. Las empresas no quieren tener a personas en ERTE, las personas no quieren estar en ERTE de forma voluntaria. Lo que pasa es que hay una situación económica que a nadie se le escapa, que no puedo plantear un 100% de mi actividad productiva porque es que mi demanda al otro lado del mostrador no está a ese porcentaje. Claro, la gran pregunta que todos nos hacemos es si 2021 va a ser el año de la reactivación económica en un momento donde tenemos todas las esperanzas puestas en las vacunas. Wendy, tú tienes algunas respuestas a esta difícil cuestión, ¿es así, no? Así es, Miguel Ángel. Bueno, con la llegada de la vacuna, como bien decías, pues muchos creen ver la luz al final del túnel y esperan que este año pues la economía salga del pozo en el que la ha metido el coronavirus. Sin embargo, la recuperación en Canarias será lenta. Así lo explica la doctora en Economía Beatriz González. Escuchen. Todos los organismos coinciden en que, en primer lugar, la recuperación en Canarias va a ser más lenta que la nacional y, en segundo lugar, que va a depender de factores exógenos a nosotros. Concretamente la situación europea. No hay que esperar antes de mitad de 2021 un inicio claro de recuperación económica. Y a partir del tercer trimestre, es decir, a partir del 1 de julio, podríamos esperar encontrar una reactivación. También le hemos preguntado cuándo recuperará Canarias los niveles previos a esta crisis provocada por la COVID. Esta es la previsión que ha hecho. Hasta 2023 posiblemente no recuperaremos el nivel de PIB que teníamos en 2019. Recuperaremos en 2021 más o menos el 9,9% y en 2022 el resto hasta llegar de nuevo al nivel de 2019. Como hemos escuchado, pues todo indica que la reactivación económica en Canarias llevará su tiempo y los niveles del PIB anteriores a la crisis pues no se recuperarán hasta el año 2023. Miguel Ángel, será entonces en ese tercer trimestre cuando quizás empecemos a ver esa reactivación, ¿no? Un poco de luz en cuanto a la economía. Bueno, pues son cifras, son datos, José Miguel, que nos ponen. ¿Va a ser el año de la recuperación? Hombre, son plazos perfectamente coherentes por lo que decíamos antes de la resolución sanitaria de un problema. Es decir, segundo semestre del año ya van a haber atisbos de recuperación. Como decíamos, las familias y empresas con menos nivel de endeudamiento y mayor capacidad de ahorro, de volver nuevamente a la economía, pero estamos hablando de un plazo de 2 años para volver a la época pre-COVID. Exactamente, pero no son los 15 que se tarda en una crisis financiera, por ejemplo. Por eso decíamos que esta iba a ser muy intensa, pero con menos durabilidad de lo que sería de otra naturaleza. Pero claro, la mayor intensidad también le ha ofrecido mayor gravedad porque ha afectado de forma más profunda tal vez a un contingente menor de personas, pero de forma
más consecuente a la hora de poder aflorar y mejorar su situación. La verdad es que de todas formas yo creo que sí que es bueno también tener una referencia de comparativa con la anterior crisis, ya precisamente mencionando la crisis financiera. Afortunadamente ahora los estados se han dado cuenta, hasta incluso el FMI ha dicho que la receta de la austeridad, la receta de poner el cinturón de alguna forma no iba a ser la adecuada. Nos hubiera ahorrado bastantes problemas en el ámbito sanitario, con la falta de recursos, en el ámbito educativo, que en el año 2008 se hubiera optado por unas medidas que no fuera la austeridad rígida, que incluso pues, en España se plasmó en la Constitución, y probablemente hubiéramos llegado con una sanidad muchísimo más fuerte, con un sistema educativo más fuerte, con una industria y una ciencia mucho más fuerte, que estos 10 años precisamente esas recetas tan austeras de alguna forma hicieron muchísimo daño. Afortunadamente aquí por lo menos se está intentando salvar o intentar no dejar aislado o no dejar apartado todo ese sector de la población que evidentemente que en el año 2008, 2009, 2010 sí que se quedaron al margen. Estaba hablando, Samuel, de que hay que comparar la crisis para saber un poquito, Leopoldo, y sociológicamente yo pregunto, vivimos una situación, una crisis muy dura, la que siguió una lenta recuperación, y ahora esta pandemia nos está volviendo a poner a prueba. ¿Somos suficientemente resilientes o crees que socialmente esta crisis nos va a pasar factura? No, nos está pasando factura emocionalmente, personalmente y familiarmente. Esto no cabe duda y nos va a dejar huella, porque hay hasta un 10% de personas dice que le va a cambiar su vida. 1 de cada 10 dice que su vida ha cambiado y que va a cambiar de forma inexorable porque esto le ha afectado en todos los planos. Le ha afectado en el plano personal, en el plano económico y en el plano familiar. Y siempre hay 1, 2, 3 que conocemos a 1, 2, 3, 4 que tienen problemas económicos, los ERTE, los problemas de desempleo, el futuro incierto, y 6 meses por delante todavía. Son muchos meses para comunidades como la nuestra, que hemos vivido y estábamos viviendo de un turismo masivo y de millones de turistas en Canarias, en todas las islas, podamos salir rápidamente. No tenemos una situación económica que nos permita avanzar un horizonte positivo. ¿El temor a una fractura social irrecuperable es real? Sí, por supuesto. Es decir, se decía antes, 2008, que el 6% del PIB, sobre todo el sector de la construcción, que era el sector más sobreendeudado, cayera, era importante y generó mucha fractura social. Los ERTE, por ejemplo, fueron un mecanismo de habilitar políticas pasivas en 2012, justamente para llevar a cabo esa cautelar suspensión de un contrato, aunque bueno, repito, era el 6% del PIB. El 35% del PIB es matemáticamente mucho más importante ya no solo por el negocio que genera, sino por el número de personas que aglutina laboralmente. Claro que es real, por eso hay que incorporar políticas pasivas de empleo, que son las que se están garantizando las rentas a la familia. Hay 2 pilares sobre los que se ha sustentado el entecimiento, esta hibernación social del problema, que es liquidez a las empresas para que su activo circulante se pueda seguir financiando. Cuando hablamos de eso es pagar a los proveedores, pagar los alquileres, pagar los seguros sociales, aplazamiento tributario y después también garantía a través de prestaciones, incluso sin tener los periodos de carencia necesarios para poder obtener una prestación por desempleo, en este caso, pues bueno, pues habilitar todo ese tipo de circunstancias. Aquí lo que se ha valorado es la solidaridad social, es decir, al igual que nosotros se nos pide ser solidarias con las generaciones futuras desde el punto de vista de la conservación medioambiental, ahora las generaciones futuras tienen que ser solidarias con nosotros desde el punto de vista del sobreendeudamiento terrible que vamos a soportar. Pero es que la alternativa es pagar la misma cuenta sin ningún tipo de retorno. Hay otra cuestión añadida que es el tema de la solidaridad familiar. Aquí estamos sustentando, muchas familias se están sustentando y apoyando mutuamente entre ellas para poder sobrevivir y conllevar esto de una manera más sensata. O sea que la parte de resiliencia, la parte de fortalecimiento es una parte de fortalecimiento familiar, no es individual, no es una cuestión solamente individual, sino están implicadas todas las familias. No, yo me he mantenido callado escuchando toda esta parte económica y me parece muy interesante. Lo que pasa es que yo creo que se está dando un margen hasta junio para volver a reactivarnos. Y de aquí a junio
queda mucho tiempo y todavía quedan meses ahora mismo de crisis sanitaria importante, social y económica, evidentemente. Ahora mismo viene todo el tema de la vacunación, pero es que los efectos de la vacunación no los vamos a ver en abril. Los efectos de la vacunación, si además se hace una vacunación según los criterios que ha establecido el Gobierno, de estos 15 grupos, ir vacunando por grupos, ojalá y se llegue a que todo el mundo que tiene reticencias vacunales las pierda y se vacune, porque de esa forma sí que podemos llegar por lo menos a un 50% de cobertura vacunal en junio. Y ojalá en octubre tengamos ese 60 o 70% de cobertura vacunal que haga que efectivamente la crisis sanitaria se vaya hacia un lado y deje paso a la economía. Lo que sí es cierto es que 2021 será el año en el que empezaremos a revertir los daños causados por la pandemia siempre que la campaña de vacunación logre esa ansiada inmunidad de rebaño. En ese momento podremos relacionarnos como antes e incrementar nuestra actividad social y cultural, pero de momento habrá que esperar. Es lo que vamos a abordar en la segunda parte de nuestro reportaje justo en cuanto volvamos de publicidad. Será un instante nada más. Seguimos en directo en Fuera de Plano en Televisión Canaria, son las 11:02 de la noche, seguimos hablando de las consecuencias de qué nos va a deparar este 2021 en mitad de esta situación de pandemia con sus consecuentes repercusiones económicas. Sí queremos decirles que se ha producido un accidente esta noche en Agaete, hay un barco encallado de la compañía Fred Olsen, en Agaete han salido algunos remolcadores de Las Palmas de Gran Canaria para intentar, proceder a las labores de rescate del buque. Hay 59 pasajeros dentro del barco y 19 tripulantes. No hay que, de momento, las informaciones que nos llegan confirman que no hay heridos. Los servicios informativos de Televisión Canaria están trabajando para ofrecerles un programa especial, un avance informativo en cuanto termine Fuera de Plano. Nosotros, entre tanto, seguimos con nuestro programa. Estábamos hablando de las restricciones a la movilidad y también a la interacción social, porque están marcando el inicio de este 2021 después de 10 meses de pandemia en los que se ha disparado el consumo de ocio y de la cultura a través de los dispositivos digitales. Pero este trasvase de lo presencial a lo virtual también ha dejado víctimas en el camino. Lo vamos a ver, como digo, en la última parte de nuestro reportaje. 2020 ha sido un año de soledad y aislamiento. Ahora, todos esperamos que 2021 sea el año de los reencuentros, gracias sobre todo a la llegada de las vacunas. No es fácil esperar que las vacunas nos vayan a resolver todo el problema de ninguna manera. Hablan algunos estudios de que sería necesario tener inmunizado a tanto como el 70% de la población. Hay quien dice que nunca vamos a tener inmunidad de grupo porque siempre va a ser posible que haya reinfecciones. Yo creo que la mejor estrategia es apostar por una estrategia de eliminación, de tratar de que el virus no circule dentro de nuestras comunidades, y para eso significa que los individuos tenemos que usar las mascarillas, tenemos que usar la ventilación y tenemos que insistir en que haya pruebas, en que haya seguimiento de contactos. La pandemia está ocasionando unos efectos tan prolongados que ha cambiado nuestros hábitos de ocio. En estos inicios de 2021 continuaremos pasando mucho tiempo en casa, lo que seguirá disparando el consumo de televisión, especialmente a la carta, un crecimiento que también beneficiará a las producciones audiovisuales hechas en Canarias. Jaime Romero, consejero delegado de Macaronesia Films, preguntarle primero que nada cuáles serán las perspectivas de cara a 2021. La expectativa que tenemos es que por lo menos el arranque del año en Canarias va a haber muchísima actividad y va a estar repartida además por todas las islas. Va a haber proyectos que van a estar en Lanzarote, en Tenerife, en Fuerteventura, en Gran Canaria. Canarias es absolutamente el destino seguro en estos momentos por excelencia. Estamos en un lugar emblemático, en el Gabinete Literario. En este edificio, en este lugar, se han grabado películas como por ejemplo Aliados. ¿Vendrán más rodajes internacionales a Canarias? La expectativa que nosotros tenemos para los rodajes
internacional es que haya un crecimiento. Es decir, este año también ha habido un incremento de los incentivos fiscales al cine, que en el caso de Canarias para los rodajes internacionales se ha ido hasta un 54% de incentivo, que provoca que muchos proyectos se estén volcando hacia Canarias. El cine y la televisión en las islas recibirán un gran impulso gracias a los platós que construye el Cabildo de Gran Canaria. Raúl, las obras de los platós hemos visto que avanzan con un buen ritmo. ¿Cuándo tienen ustedes previsto que finalicen? Esperamos que antes del verano podamos tenerlos ya en funcionamiento pues, durante el segundo semestre. Esto va a ser una herramienta fundamental, una palanca fundamental para el desarrollo del sector audiovisual. Estamos recibiendo ya solicitudes, es decir, que está generando una expectación muy importante también dentro del sector. Estamos incluso sorprendidos de todas las solicitudes de información que estamos recibiendo. Lo peor de esta transferencia del ocio del exterior al interior de los hogares es que poco a poco lugares emblemáticos donde se socializaba van desapareciendo. Es el caso del Cine Monopol en Las Palmas de Gran Canaria, que no pudo sobrevivir a la pandemia. Las puertas de este emblemático Cine Monopol cerraron al no poder hacerle frente a la pandemia. Efectivamente, económicamente es imposible tener un cine abierto cuando no llevamos ni el 15% de lo que deberíamos tener de ingresos para poder estar abiertos. ¿Cómo fueron los últimos meses de 2020? 4 meses durísimos, trabajando con la mitad del personal, el aforo limitado. Es que no cubríamos ni, las nóminas y la luz y nos faltaba dinero. Fue unos 4 meses con unas deudas que nos llevan a la espalda de unos 30.000 euros mensuales. ¿Tienen pensado abrir en el 2021? Si nos deja la pandemia, sí. Vamos a esperar a marzo. Esa es la meta que nos hemos puesto, marzo 2021. En lo que es la producción cultural y el consumo de productos culturales va a haber un cambio brutal. Vemos que cada vez hay más plataformas digitales, vemos que la producción cinematográfica o de productos audiovisuales se ha trasladado a series, hay otros formatos. Los perjudicados evidentemente van a ser por los establecimientos o empresas tradicionales, como son las salas de cine, pero después también tenemos otros beneficiados. El mundo de la producción audiovisual, por ejemplo, en España ha sido bastante limitado y ahora con esta irrupción de las plataformas, pues también se está invirtiendo muchísimo en numerosas series. Si hay algo que los canarios nos hacía salir a la calle eran los carnavales. Normalmente por estas fechas ya se estaría levantando el escenario del de Las Palmas de Gran Canaria. Pero este 2021 nos quedaremos sin fiesta también en Tenerife, un negocio que solo entre las dos capitales generaba unos 50 millones de euros. El carnaval se va a celebrar de manera diferente, pero por supuesto el carnaval es sentirlo en el corazón y eso no se quita ni con pandemias ni con nada. Lo que no tenemos son concursos y además en este caso nosotros tenemos que ser muy responsables con esta pandemia que nos ha tocado vivir a todos. El Ayuntamiento está trabajando en un importante programa de actividades alternativo a la no celebración del carnaval en el año 2021, un carnaval que va a pivotar principalmente en producciones audiovisuales, algo que nos ayuda a mantener la llama viva del carnaval, presencia de pluma y purpurina en esas semanas que tendrían que haber sido del carnaval, y con los diferentes grupos lo que vamos a hacer es, darles protagonismo y hacerlos protagonistas de un gran programa de televisión cada día, uno dedicado al carnaval infantil, otro dedicado al carnaval de la lírica, después uno dedicado a las comparsas y otro dedicado a las murgas, yo creo que con un guiño muy interesante, intentando elegir la canción del siglo de las murgas por votación popular. Al ver a los políticos que nunca se unieron, ni cuando más debían por lo que vivía el pueblo. La suspensión oficial del carnaval no ha paralizado el espíritu de los grupos. Murgas como los ZZs continúan preparando su repertorio para cuando les permitan subir a la escena. Para operarme la cadera. ¿Se puede? ¿Qué tal, Pablo? Por supuesto, pase. Javi Lemos, Santi Martel, letristas de la murga ZZ. Este año, a pesar de no haber carnaval, ustedes están aquí dando la murga. ¿Qué están haciendo? Como sabes, siempre estamos inventando cosas. Queremos preparar, pues bueno, a lo mejor un trocito para toda esa gente que vamos a echar de menos, o intentando hacer a lo mejor una adaptación a una nueva despedida. Cada vez pues, nos podemos reunir menos, pero sí que queremos siempre pues, no perder el contacto con los componentes y seguir la parte creativa haciendo algo para cuando se pueda.
Este año el concejal ha anunciado que habrá un planning alternativo para no dejar morir la esencia del carnaval. ¿ZZ participará en esas actividades propuestas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife? ZZ siempre lo que sea carnaval estará, apoyará las decisiones que tome el ayuntamiento. Si lo que necesita el carnaval es cuando se necesite estar ahí, pues estaremos. ¿Y los amantes de la música en directo podrán acudir este año a algún concierto? Nosotros tenemos que mirar 2021 con esperanza y con buenas expectativas, pero cierto es que la situación diaria y esa incertidumbre de hacia dónde va a ir la propagación del virus nos hace que no se pueda programar con tranquilidad. Yo creo que no va a volver a ser lo mismo este sector hasta el año 2022-2023. Las medidas sanitarias van a impedir que haya grandes masificaciones. Este sector, lamentablemente, será uno de los últimos que se recupere de todos los sectores porque depende directamente de la gente. Otro gran evento cancelado en 2020 que se recuperará este año es el de los Juegos Olímpicos. Algunos deportistas canarios se preparan con el objetivo de llegar a Tokio en forma. ¿Cómo llevaron tantos meses sin poder realizar su actividad, sus entrenamientos? Pues muy duro, sobre todo porque yo por ejemplo llevo 10 años en Barcelona en el CAR de Sant Cugat y para mí el quitarme de ese hábito, de esa rutina, es difícil de golpe y porrazo, ¿no? Y sobre todo pues porque físicamente te vas encontrando en que, ostras, pues vas teniendo días parados, el confinamiento. Gracias al Cabildo de La Palma pues me cedieron pesas y algo de material y en mi azotea de mi casa pues pude hacer unos entrenamientos pues acordes a lo que podía. La principal decepción, Tokio 2020, no podía estar en esas Olimpiadas. Ahora, teóricamente pasadas a 2021, confían en que esta vez sí se puedan realizar. Lo que quieren hacer es, desde luego, con muchísimas medidas, ¿no? Quizás pues pruebas cada 5 o 6 días en la villa, minimizar todo el contacto físico que podamos tener los deportistas, también con familiares. Eventos deportivos, culturales, conciertos, los seguiremos viendo desde casa en estos inicios de año. Pero aunque la sombra del coronavirus es alargada, 2021 traerá vientos de cambio. Será el inicio para recuperar nuestra antigua normalidad. Bueno, pues ya hemos visto que vamos a tener que esperar para normalizar la situación en los sectores de ocio y también en la cultura, pero bueno, les quiero preguntar prácticamente a modo de conclusión si esperan que en el 2021, aunque sea en el segundo semestre, vamos a poder retomar esa normalidad que teníamos antes de asistir a encuentros, no sé si multitudinarios, pero desde luego con bastante más gente o no. No lo veo una cara de pesadumbre. Oyendo lo que comentó Luis antes del tercer trimestre del año, pero ya si tenemos la inmunidad de rebaño en verano o no, tampoco que no lo ha dicho, ha dicho que es muy Yo creo que hay que ser poco. prudentes, ¿eh? Yo creo que hay que ser prudentes, no levantar campanas al vuelo y sobre todo porque si somos excesivamente triunfalistas pasa lo que está pasando, que se baja la guardia y no podemos bajar la guardia. Ahora mismo resulta que tenemos vacunas, pero las vacunas vamos a ver los efectos, lo insistimos, en 6 o 8 meses, con lo cual mientras tanto tenemos que mantener totalmente todas las medidas que estamos diciendo. ¿Te atreves a dar una fecha, Luis Ortigosa? No soy no soy adivino y yo creo que hay que ser prudente. Ojalá y en el último trimestre podamos tener cotas de mayor normalidad que la que tenemos hoy. Pero yo no me arriesgo a decir que en el 2021 vamos a llegar a recuperar la normalidad que teníamos en el año 2019. ¿El sector cultural podrá recuperarse, Samuel, desde tu punto de vista? Sí, yo creo que hay ansias de cultura, ¿no? Pero bueno, me preocupa más otros sectores, como al principio del reportaje, al final de la primera parte, el tema medioambiental, que lo dejamos siempre como en segundo plano. Al fin y al cabo queremos vivir nuestra vida y la normalidad que teníamos antes, la verdad es que era bastante anormal. No es sostenible el modo que vivimos y por mucho que queramos que con esta pandemia vamos a aprender a ser un poquito más sostenibles, a tomarnos la vida cuidando el planeta, determinado tipo de propósitos, lo hemos visto que a las primeras de cambio en verano y ahora en Navidades queremos volver a ese desenfreno de vida que probablemente no sea normal ni desde luego para el planeta sea lo más adecuado. Leopoldo Cabrera, sociólogo, ¿hemos aprendido algo de todo esto? Yo creo que sí, que hemos aprendido un poco todo lo que tiene que ver con la parte de solidaridad social, pese a lo que se diga, a que se diga lo contrario. Yo creo que la gente se ha comportado en general
a grandes rasgos, de forma general, bastante bien, mejor de lo que yo podría pensar. Es verdad que hemos tenido momentos de sobresaltos pero aquí en Canarias creo que el comportamiento ha sido mucho más cívico de lo que cabría esperar en un principio, desde mi punto de vista. ¿El año de la recuperación económica? No todavía, 2 años. No, segundo semestre, es decir, van a haber vasos comunicantes, a mayor vacunación y autodisciplina social, mejor comportamiento del crecimiento económico. Es decir, parte de la solución también está en nuestras manos. Bueno, pues vamos a ver si es así. Desde luego mantener esas medidas de seguridad y no relajarnos, sobre todo, que parece que es donde están todos los problemas. José Miguel González, gracias por acompañarnos. Leopoldo Cabrera, Luis Ortigosa, un auténtico placer. Samuel Toledano, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar ahí. Recordarles ese incidente antes de marcharnos, ese accidente que se ha producido en un barco de Fred Olsen que trataba de atracar en el muelle de Agaete y que por el temporal, por esa mala mar provocada por la borrasca Filomena, ha tenido problemas. Hay 59 pasajeros a bordo, todos ahí están viendo imágenes de ese barco encallado en una baja en Agaete, un barco que va a ser remolcado por varios remolcadores de salvamento marítimo que han salido del puerto de La Luz y de Las Palmas y que se están dirigiendo hacia esa zona del norte de Gran Canaria, hacia la costa de Agaete, para poder devolver el barco de Fred Olsen a su puesto de atraque en el muelle. Como decimos, hay 59 pasajeros a bordo, 19 tripulantes, todos se encuentran en perfecto estado de salud, también lo ha confirmado la compañía, y nuestros compañeros de los servicios informativos de Televisión Canaria están trabajando para ofrecerles justo dentro de unos minutos un especial avance informativo en el que van a poder ver todas esas imágenes que hemos ido recopilando a lo largo de la tarde-noche desde que se produjo el incidente, y van a poder oír a Andrés Marín, al director general de la compañía de Fred Olsen, y también a Federico Trillo del Servicio de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria. Por nuestra parte es todo. Agradecerles la atención prestada un jueves más aquí en Fuera de Plano e invitarles a que sigan en Televisión Canaria para poder tener toda la información en ese avance informativo. Gracias por su compañía, que tengan ustedes una muy feliz noche.